en la isla. Bien, estuvimos observando la semana pasada sobre las respuestas que nosotros podemos dar ante estos pensamientos que nos paralizan al momento de presentar el Evangelio a las otras personas. Dijimos que no todas las personas son atraídas de la misma manera. Algunos asistirán a una campaña evangelística, otros llegarán a conocer el Evangelio. A ver, voy a recibir más hermanos. Están llegando, se están incorporando más entonces. Dijimos que algunos asistirán a una campaña evangelística, otros llegarán al Evangelio por medio de una conversación con el pastor, una cita. Puede ser por tener problemas en el trabajo, porque ha llegado una enfermedad, o porque tiene algunas preguntas sobre la existencia de Dios, por ejemplo, necesita respuestas sobre la existencia del mal, o tiene problemas con la familia, con los hijos, con el matrimonio, o porque ha ocurrido algún desastre. No todas las personas llegan a la fe de la misma manera. También habíamos dicho que Dios puede usar a varias personas u ocasiones para atraer al mismo individuo. Y nosotros simplemente somos un eslabón en esa larga cadena que Dios usa para atraer a una persona y llevarla finalmente a Jesucristo. Por lo tanto, nosotros hacemos lo que podemos en un momento o en una circunstancia determinada y otro va a completar o va a confirmar o va a añadir información o experiencia cristiana a una persona que está en el camino de convertirse a Jesucristo. También Dios nos capacita para el servicio, guía nuestro progreso, guía nuestro crecimiento. La culpa nos paraliza, mientras que el amor nos hace responsable. Y otra respuesta que podemos dar a aquellas personas que se paralizan ante la gran responsabilidad que tenemos de hablar del Evangelio a otras personas. La motivación principal, entonces, en este caso sería el amor por las almas perdidas. También indicamos que habían algunas actitudes que se debe cambiar para ser mucho más efectivo en la tarea evangelística. Una de estas actitudes negativas que se deben cambiar es despreciar a los incrédulos por ser pecadores o tener una actitud altiva, una actitud de superioridad espiritual frente a los otros que no son creyentes. Esa es una actitud entonces que se debe cambiar. También otra actitud es aislarnos en vez de separarnos del mundo, que no es lo mismo. Aislarnos de los incrédulos de tal manera que ya no tengamos ninguna posibilidad de poder influir con el Evangelio sobre los incrédulos porque nos hemos apartado totalmente de ellos. Otra actitud negativa que se debe cambiar es fingir amistad con un incrédulo con el único motivo de testificarle. Esa es otra actitud negativa que se debe cambiar, porque la insinceridad en cuanto a la amistad se puede percibir. También olvidar el amor entre los creyentes. La iglesia debe caracterizarse por ser una iglesia que sea integrista, que integre a las personas, que ame a las personas, que acoja a las personas dentro de la comunión cristiana de la iglesia local. Y que no exista estos conflictos, estos roces, estas disputas o estas competencias dentro de la iglesia, porque eso se va a notar, una persona nueva va a percibir eso y va a encontrar que el ambiente es desagradable para seguir asistiendo a una iglesia con esas características. Entonces, la tarea de la evangelización no se da simplemente como estamos viendo en el momento de hablar del evangelio a otros, sino que la evangelización
es responsabilidad de la iglesia y se debe caracterizar la iglesia como un conjunto, la comunión de la iglesia como en su conjunto total debe caracterizarse por la armonía, por el amor, la fraternidad y un buen ambiente cristiano dentro de la congregación. De lo contrario, se pueden ganar las almas, hermanos van a traer hermanos, personas nuevas a la fe, pero van a estar un mes, 2 meses, 3 meses, tal vez un año y se van a dar cuenta que el ambiente dentro de una congregación no es tan amistosa, sino que algo es un ambiente desagradable, entonces van a terminar yéndose de, de la congregación o tal vez se van a cambiar a otra iglesia. Sería magnífico que se fueran a otra iglesia y no se fueran al mundo. Preferible eso que irse al mundo. ¿Qué más? El- ¿Cómo podemos influir? Estuvimos viendo también a las personas. Podemos influir a las personas con nuestro carácter, con nuestra presencia. Nuestro carácter tiene que ver con el carácter cristiano. Tiene que ver el carácter cristiano con el desarrollo de los frutos o el fruto del espíritu, tener buen testimonio y también con la presencia. La presencia tiene que ver con buenos modales, ser cortés, amable. ¿Y qué más? Estuvimos observando que existen varios métodos que se pueden usar en el evangelismo. Entre estos métodos están las campañas evangelísticas, la visitación puerta a puerta. Algunas iglesias le dan mucho énfasis a las campañas evangelísticas, son iglesias que se mantienen activas, vivas, son iglesias dinámicas que frecuentemente o permanentemente personas se están convirtiendo al Señor por las campañas evangelísticas. También visitación puerta a puerta, como lo hacen algunas iglesias, y es muy efectivo. También visitas evangelísticas a aquellos que llegan a la iglesia por primera vez. También proyección de películas, dramatizaciones, tratados, captar la atención por medio de una pregunta, comentario, con implicancias para la vida espiritual, como cuando se subió una persona, un creyente, al taxi y el taxista le preguntó, ¿a dónde va usted? Y el hermano le respondió, yo voy al cielo, pero no, usted yo no sé dónde irá. Preguntas como esa, por ejemplo, para iniciar la, la conversación en la evangelización. Lo que vamos a ver en esta clase, que es la clase número 3, es explicar por qué la palabra de Dios es más que la Biblia. Eso vamos a trabajar. La palabra de Dios, cuando hablamos de la palabra de Dios, no estamos limitados a hablar solo de la Biblia, sino que se refiere a más allá que la simple Biblia. Palabra de Dios, por ejemplo, los cielos fueron creados por la palabra de Dios y Jesús es la palabra de Dios encarnada. Por lo tanto, no solamente palabra de Dios es la Biblia, sino más todavía. También vamos a responder la pregunta cómo se dio a conocer la palabra de Dios en la evangelización del siglo primero y qué función cumplen las señales y maravillas en la tarea de la evangelización y también una parte muy importante de la tarea de la evangelización, como lo definió el Pacto de Lausana. Ya ustedes vieron lo que es el Pacto de Lausana, que es como el manual o el fundamento, los principios que establecieron los cristianos el año 1974, 2700 líderes evangélicos de todo el mundo, de 150 países, se reunieron para definir lo que era la evangelización. Ahí incluyeron dentro de varios artículos, uno de ellos fue el servicio social, la acción y servicio social dentro de la iglesia.
Y ellos dijeron que el servicio social es parte de la evangelización. No se puede evangelizar sin contemplar la posibilidad del servicio social. Y no se puede hacer servicio social sin la evangelización. Ambos van de la mano. Ninguno de los dos es más importante que el otro, sino que en orden de prioridades están paralelos. La evangelización es tan importante como el servicio social y el servicio social es tan importante como la evangelización. Por eso, al final de esta clase estaremos viendo ejemplos del servicio social en la iglesia primitiva, que repercutió en buen testimonio de parte de la iglesia en el siglo primero, de acuerdo a lo que nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Eso es lo que vamos a ver a continuación, mis queridos hermanos. ¿Cómo está la señal? No hay interrupciones, ¿verdad? ¿Está fluida la señal? Sí, Sí, Excelente. profesor, por lo menos yo lo tengo bien. Que bueno, la mañana no tenemos problemas, pero en la tarde tenemos serios problemas con la señal. Anoche no pude realizar las clases porque estaba muy saturada, yo creo, no sé qué puede ser. Pero tuve que cambiar la empresa. Ahora a la una llega otra empresa a trabajar, a instalar otra señal. El hermano Alan dice, está buena la señal. Bueno, el hermano Alan es de la isla y tiene muy problema señal él, pero gracias Señor, estamos bien. Perfecto, mi estimado. La clase número 3 es esta, de evangelismo y discipulado. Mis hermanos, para que sepan, ya lo había mencionado también la vez anterior, yo le voy a enviar el link a todo el grupo, tanto de la mañana como en la tarde, cuando nos conectemos a la mañana y cuando nos conecten en el horario en que ustedes están inscritos nada más, porque hay algunos hermanos que van rotando, a veces van a estar en la mañana, a veces van a estar en la tarde, y en más de uno. Entonces, para no enviar la invitación uno por uno, entonces yo copio y pego los nombres de todos los hermanos nada más. Por eso le van a llegar le va a llegar a usted el link dos veces en el día, tanto en la mañana como en la tarde. Pero usted se integra en el horario que corresponda nada más, en la mañana o en la tarde. Pero también para que sepa que tiene la posibilidad de, si no puede estar en la mañana, puede conectarse a la tarde. Si no puede conectarse en la tarde, se conecta en la mañana. O esta misma clase se repite el día martes. Pero cuando usted no pueda los viernes y quiere integrarse el martes, ahí sí tienen que avisarme de que lo integre el día martes. Bien, dijimos que vamos a ver en qué sentido se utiliza la palabra de Dios en la evangelización y en las Sagradas Escrituras. Lucas usa el término palabra de Dios más de 50 veces en en sus obras, es decir, el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Estos dos libros de Lucas se investigó por mucho tiempo, por muchos años la erudición bíblica. Algunos indicaban que Lucas era un libro y Hechos era otro con carácter distinto. Lucas tenía la finalidad de una biografía, tenía las finalidades didáctica o catequística. Si no entienden algunas palabras, mis hermanos me avisan, me dicen que qué significa tal palabra. Pueden interrumpir la clase, pueden activar sus micrófonos para preguntar o dar su opinión acerca de los temas que estamos tratando, para hacer más interactiva la clase y no se quede con ninguna duda. Para eso están las clases, para preguntar y para aprender. No se quede con ninguna duda. Bien, con finalidad entonces se decía antiguamente que Lucas tenía finalidades didácticas, era un documento biográfico, tenía finalidades catequísticas, de adoctrinar
o eran propagandas religiosas, con la finalidad de despertar la fe a favor de Jesucristo de los lectores, mientras que el libro de los Hechos no tenía la misma finalidad o la misma intención de Lucas, sino que simplemente relatar los hechos. Era un género narrativo, era una obra histórica, no teológica, no didáctica o no catequística. Sin embargo, esa diferenciación del libro de Lucas y también el libro de Hechos ya está superada, ya se superó hace tiempo atrás, por medio de la erudición. Ahora todos los eruditos están de acuerdo, hay un consenso universal entre los eruditos. Cuando me refiero a los eruditos, son los especialistas en estas obras del Nuevo Testamento, en la teología de Lucas, o la teología, bueno, la teología de Lucas incluye el libro de los Hechos, para que usted tenga conocimiento acerca de cómo está la situación actualmente en la erudición de Lucas y Hechos. Actualmente la erudición señala que Lucas y Hechos no son dos obras distintas, de distinta naturaleza, sino que en realidad son dos tomos de una misma obra, es una misma obra. Por lo tanto, pertenece a un mismo género literario. Son dos tomos de una misma obra. Por lo tanto, el libro de Hechos de los Apóstoles tiene finalidades catequísticas, finalidades didácticas, finalidades teológicas, y están inspirados como Lucas para enseñar, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, se pueden extraer doctrinas del libro de los Hechos. Se puede extraer teología del libro de los Hechos, porque es de naturaleza teológica, como toda la Biblia, es de naturaleza teológica. Por lo tanto, el libro de los Hechos. Eso en cuanto a Lucas. Escribió dos obras entonces, tanto Lucas como Hechos. Aquí me apareció un mensaje que dice conexión inestable. Espero que no se corte la señal. Vamos a ver. Los discípulos en el libro de Hechos de los Apóstoles, el Hecho de los Apóstoles es un título que no estaba originalmente, además que no tenía título. Y tiene varios títulos, ¿no? Ese es uno de los tantos títulos que se le ha dado a esta hora. Los discípulos oraron para que con todo de nuevo hablasen tu palabra. Allá se utiliza el término palabra. Cuando encarcelaron al apóstol Pedro y también encarcelaron al apóstol Juan, y luego lo liberaron, le dijeron que no hablaran más en el nombre de Jesucristo. Lo atemorizaron, le dijeron que no hablaran más acerca de la resurrección de Jesús. Pero ellos dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nosotros vimos y hemos escuchado que Cristo resucitó entre los muertos. Cuando llegaron a reunirse a la casa, la iglesia estaba orando, se alegraron y oraron. Y en esta oración decían, Señor, eh, pedían ellos, danos valentía para predicar tu palabra y que en tu nombre saliesen señales, prodigios y milagros. Eso oraba la iglesia en el Hechos capítulo 4, verso 31. ¿El término denuedo lo entienden mis hermanos o no lo entiende el término denuedo? Para que con todo denuedo hablasen tu palabra. Estamos dependiendo de la Reina Valera 1960, denuedo. Es como con todo entusiasmo, con toda energía, con, no sé, siempre lo he visto así, de nuevo. Muy bien, perfecto. Bueno, contexto le va indicando qué es lo que quiere decir, ¿cierto? Para solucionar eso, esas palabras que no entendemos, ¿dónde quedó mi celular para ver la hora? Aquí lo tenía. Acá está. Para ver
algunas palabras que no entendemos, debemos buscar en las revisiones actualizadas de la Sagrada Escritura. Ahí están actualizadas. Para eso se hacen en revisiones actualizadas. En algunas versiones, la nueva versión internacional creo que lo dice, o quizá otra, que con toda valentía hablen la palabra de Dios. Y en el libro de los Hechos, Dios respondió a esa oración. Claro, porque es una oración que está conforme a la voluntad de Dios. Por eso respondió el Señor. ¿De qué manera responde el Señor? Llenando el lugar donde estaban congregados, tembló otra vez. Y fueron llenos del Espíritu Santo otra vez, porque ya habían sido llenos del Espíritu Santo en Pentecostés. Los discípulos, los apóstoles, Pedro y Juan, y ahora están orando nuevamente acá y vuelven a experimentar esta llenura con el Espíritu. Y, y después en los versos siguientes comenzaron a predicar con valentía la palabra de Dios. Y el Señor lo respaldaba con señales, prodigios y milagros. Es decir, respondió a la oración de su iglesia. Ahí tenemos un modelo de oración cuando la iglesia evangeliza. Antes de salir a evangelizar, orar lo mismo que oró la iglesia. En formación espiritual se dice que cuando no tenemos palabras, bueno, esto es principalmente para los hermanos nuevos, porque los hermanos antiguos que ya tienen experiencia en la oración o han tomado un curso de formación espiritual, eh, saben saben cuál es la estructura de la oración. La alabanza, la adoración, luego el agradecimiento, luego la confesión, después de la confesión la intercesión. En ese paso de la intercesión, los hermanos tienen un cuaderno de un listado de oración. Yo tengo un cuaderno, pero lo aprendí de formación espiritual. Ahí voy anotando todos los nombres de las personas que necesitan oración. Y en las iglesias también hay cuadernos de oración y van orando por las necesidades de la oración. Entonces, en ese momento de la intercesión, se recurre al cuaderno de oración. Y después las peticiones por uno mismo, peticiones de uno, eso al final. Y supongamos que no tengan palabras más para hablarle al Señor, o no saben cómo dirigirse al Señor, entonces en formación espiritual se dice que recurran a la Biblia. La Biblia le enseñará a orar, le indicará las palabras que se deben usar para orar. Y aquí tenemos un modelo de ejemplo cómo orar para la evangelización. En Hechos capítulo 4, verso 29 al 31. Para los devocionales, el libro de los Salmos. Allí le enseña a orar. Puede utilizar la Biblia y usar las mismas palabras que están ahí en los Salmos para orar cuando las palabras se acaban o cuando no saben qué más decir, entonces puede recurrir a la Biblia que le ayude, porque son palabras inspiradas. Bien, entonces el Señor respondió a las oraciones de su iglesia para la evangelización. Pablo y Bernabé anunciaban la palabra de Dios también en el libro de Hechos, en el capítulo 13, verso 5. No era la Biblia allí, en este caso, del capítulo 13, verso 5. Ellos hablaban acerca de lo que habían visto y oído, de la experiencia que ellos habían tenido. Por eso la experiencia de los cristianos es parte también de la evangelización. Algún
No, hermano, se fue la señal. Perfecto, muy bien. Ahora Estábamos, sí, se escucha bien. estábamos entonces, es que se fue la señal y el internet se fue, pero por un momento, pero volvió automáticamente. A veces no vuelve, tengo que enviar el link otra vez de nuevo. Anoche tuve que enviar como 3 veces, 2 veces el link. Envía. ¿Dónde estábamos, mis hermanos? Por favor, me recuerda. Estamos en el texto de ellos cuatro. Donde de Pablo y Bernabé, ahí vamos. De que contaban su testimonio, ¿verdad? Sí, Perfecto. Habíamos dicho entonces que el testimonio es parte y es legítimo en el proceso de la evangelización. El hermano Alan dice lo siguiente, acá está escribiendo el hermano Alan. Tengo una familia sepultado en el cementerio católico y puse el versículo donde señala que Dios es el único mediador entre Dios y los hombres. Y después lo sacaron. Igual es una estrategia para evangelizar, ya que llega con mucha gente idólatra, dice el hermano Alan. Bien. El, el testimonio entonces es una parte legítima, bíblica también, y sirve como ilustración de la obra que Cristo ha realizado a favor de los creyentes. La experiencia, cuando se cuenta la experiencia, no está centrado en uno, en la evangelización o en el creyente, sino en la obra y el poder de Jesucristo en las personas, en el creyente. El apóstol Pablo dice, Cristo se me apareció y lo repite 3 veces en el libro de los Hechos. Se me apareció en camino a Damasco. Yo lo vi. Él me llamó. Lo dice varias veces en su libro. Después lo menciona otra vez en el libro de Gálatas. Bien, la palabra entonces, en estas circunstancias, en estos textos, en estos contextos, es la revelación de Dios en la persona de Jesucristo, la historia de la salvación, lo que Dios ha hecho en la iglesia, lo que vino a hacer Jesucristo, la obra de Jesucristo, que todavía no toma forma escrita, pero que su intervención en la historia, su irrupción en la historia, ha ha cambiado la vida de estas personas. Y eso es lo que están dando testimonio los apóstoles. Y eso es la palabra de Dios, lo que Dios ha hecho en ellos y lo que ha hecho en la iglesia. La obra magna, la crucifixión, muerte, sepultura, resurrección, ascensión y el envío del Espíritu de Dios a todos los creyentes. En la iglesia primitiva, el ministerio de la palabra era prioridad. Eso lo dice el libro de Hechos, capítulo 6, verso 2 y verso 4. Los apóstoles dijeron que deben haber otras personas que administren los temas financieros de la iglesia, porque ellos, los apóstoles, deben dedicarse, mire lo que dice, a la oración y a la palabra, a la predicación, a la enseñanza. La palabra, es decir, la enseñanza, la predicación y la oración. Por lo tanto, la administración de los recursos económicos, financieros, pareciera, como lo vemos en el libro de los Hechos, pareciera que es un distractor de lo fundamental, que es la predicación, la enseñanza y la oración. Por eso que deben haber otras personas que se encarguen de la administración de los recursos económicos en la iglesia. Por eso se van a escoger a los diáconos, los que van a servir a las mesas, los tesoreros de la iglesia. Son los que reciben los recursos, los administran y luego distribuyen los dineros que llegan entre los necesitados. Principalmente se refería a las viudas de habla griega, porque estaban siendo desatendidas. Allá vemos una labor y un trabajo social dentro de la iglesia, para dar un buen testimonio dentro de la iglesia, porque se estaban desatendiendo las viudas de habla griega.
solamente se atendían a las viudas de habla aramea, pero las griegas, de viudas de habla griega, no. Y no podía ser que en la iglesia algunos tienen beneficios económicos y otros no, y son de la misma iglesia. Todos tienen que recibir ayuda en este sentido cuando lo necesiten, por supuesto, porque hay otros casos en que no lo necesitan. En otros casos podría ser que viven a costa de la iglesia solamente los que necesitan. También se establece, el apóstol Pablo establece cuáles son las condiciones donde las personas pueden recibir legítimamente los beneficios de los recursos económicos de la iglesia. Pero ellos fueron los diáconos, los que administraban y distribuían los bienes materiales para ayudar a las hermanas ancianas que habían quedado viudas. Entonces la palabra era prioridad para la iglesia primitiva. Era fundamental la predicación de la palabra. Era lo más importante. Y la oración, la palabra, la enseñanza de la palabra, lo más importante. Porque en la tarea de la evangelización nos dice el apóstol Pablo en el libro Romanos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, mientras más prediquemos la palabra de Dios, más posibilidades hay o existe de conversión. Si las conversiones en una ciudad o en una población se estancan o disminuye, no, si disminuye la conversión sería terrible eso, sería catastrófico porque estaría hablando acerca de la salud de la iglesia. Una iglesia que tiene salud, una iglesia eh, que, que no tiene complicaciones espirituales, es una iglesia dinámica, una iglesia viva, una iglesia que evangeliza y una iglesia que crece en carácter, bueno, y en evangelización, es decir, en números, pero todo esto está relacionado porque habíamos dicho anteriormente en la clase anterior, para conservar los resultados de la evangelización, para que quede los hermanos dentro de la iglesia debe caracterizarse por el desarrollo del fruto del Espíritu, debe caracterizarse por el amor. Por lo tanto, los hermanos nuevos se van a quedar en tanto la iglesia tenga amor, porque si no tiene amor no se van a quedar, no van a crecer tampoco entonces. Si la iglesia no crece porque no tienen amor. Hay conflictos que solucionar dentro de la denominación, o de la iglesia local, en la iglesia local. Entonces está relacionado lo uno con lo otro. Y la predicación entonces es fundamental porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Habíamos señalado, en otras ciudades se recibía la palabra de Dios. En Antioquía de Siria, los samaritanos recibían la palabra de Dios. Pero no se predicaba la escritura del Antiguo Testamento. En algunos sí, en algunos se mencionaba como referencia el Antiguo Testamento, pero lo que ellos estaban hablando, los apóstoles, era que Cristo es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, Él es el Mesías, Él es el que cumple las expectativas del Antiguo Testamento acerca del Mesías, y Él es el Hijo de Dios, también decían. El apóstol Pablo afirmaba que Él era Dios, que fue crucificado, fue muerto, fue sepultado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos y nosotros lo vimos, comimos con Él y nos encomendó la tarea de la evangelización mundial, lo vimos cuando ascendió al cielo y cumplió su promesa después en Pentecostés al enviar su Espíritu y ahora continúa con todos nosotros los creyentes y en su nombre ahora se expulsa a los demonios, se sana a los enfermos, resucita a los muertos. Y eso están hablando, eso es la palabra de Dios. La historia de la salvación, la obra que Cristo realizó, ¿quién era Jesús de Nazaret? Todavía no estaba escrito, no había Nuevo Testamento todavía, ni tampoco llevaba la escritura, pero hacían referencia a la escritura. Pero lo que ellos contaban era lo que habían visto de Jesucristo, el testimonio de Jesús de Nazaret. En eso consistía la palabra. Y la palabra se extendía en Antioquía de Siria, los samaritanos también oían la palabra de Dios. Parece que los samaritanos, según lo que podemos ver en el Evangelio de Juan, mm, cuando Jesús conversa con la mujer samaritana, ella dice, ¿es el profeta
parece que tú eres profeta, no será el profeta que ha de venir, el Mesías. Y los judíos también esperaban a un Mesías. Parece que también tenían los samaritanos esta expectativa de un Mesías o de un profeta. ¿Algún comentario hasta ahora, mis queridos hermanos, de lo que estamos viendo? ¿Algún comentario o alguna pregunta hasta ahora? Están ahí, ¿verdad, mis hermanos? ¿No se han ido? ¿No hay Yo estoy problema de acá. señal? Sí, Estamos estamos acá, aquí. estamos. Sí, Ah, estoy está muy acá bien. también, hermano Pablo. Ah, muy bien. Bueno, siempre hago esa pregunta cuando, cuando no hay respuesta. El- Bueno, no hay ningún comentario, entonces, perfecto. No hay ninguna pregunta. Continuemos entonces, mis hermanos. Habíamos dicho que se predicaba la palabra, pero en realidad lo que se estaba hablando era de lo que Cristo había hecho. ¿Qué es la palabra entonces? Eso vamos a ver ahora. ¿Qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios, quiero verla ahora, está bien. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento se considera viva y activa. La enviará y no volverá a Dios vacía, sino que hará lo que Él se propuso. Eso es la palabra de Dios. En Isaías, un profeta de Dios, no había escritura. Él estaba, de hecho, escribiendo su obra, pero era el mensaje de Dios. Era la revelación que Dios le había dado al profeta Isaías. Se dirigía al pueblo de Israel, del norte y del sur. Le llamaba al arrepentimiento, que volvieran a Dios, volvieran a la ley, obedecieran a Dios otra vez, se consagraran sus vidas. De lo contrario van a ser destruidos, van a ser llevados cautivos. Eso es la palabra de Dios. El mensaje que Dios le transmitió a Isaías para que él lo transmitiera al pueblo. Y conforme a la respuesta que tenía, el pueblo recibía lo que depende de la respuesta que daba. Prosperidad o maldición y cautiverio. Respondieron mal el pueblo de Israel. Fueron llevados cautivos a Babilonia y los israelitas fueron destruidos por los asirios. Pero es considerada viva y activa, es decir, se efectúa lo que Dios se ha propuesto. Y así ocurrió efectivamente. Esa palabra condenó al pueblo de Israel, porque Dios no quedó sin testimonio. Le había advertido las consecuencias de la idolatría y desobedecer los mandamientos de Dios, la ley de Moisés. En el Nuevo Testamento, la palabra de Dios actúa en el creyente. Maravilloso esto, ¿ah? Que la palabra actúa en el creyente, produce realidades espirituales en el creyente. Actúa en el sentido de que le trae luz, lo aviva. El Pedro dice que produce un nuevo nacimiento. Fuimos renacidos por medio de la palabra de Dios. Todo lo que hace la palabra produce el nuevo nacimiento. Cuando se predica la palabra, se produce la regeneración. Por eso es que mientras más se predique la palabra, más posibilidades hay de que las personas se conviertan. Porque si la iglesia disminuye en cantidades de número, no crece, las ciudades no crecen en conversiones, quizás no se está predicando suficientemente la palabra. Por eso hay que predicar la palabra y continuar saliendo a las calles, casa por casa, emplear todas las estrategias que existen para predicar la palabra, porque la palabra es la que actúa en el creyente, la que produce el nuevo nacimiento, y la palabra es la que es viva y eficaz, que penetra hasta la coyuntura, los tuétanos y cierra los pensamientos, las intenciones del corazón. Todo eso dice el Nuevo Testamento con respecto a la palabra de Dios. Es viva y eficaz, ¿eh? Viva y eficaz, es espiritual. La palabra de Dios, entonces, es más que la Biblia, como estamos observando, porque por medio de la palabra fueron creados los cielos y la tierra. Eso dice el libro de Hebreos capítulo 11,
en el verso 3. Por medio de la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Él las nombró y se produce el cielo y la tierra y se crea por medio de la orden que Dios le había dado por medio de su palabra. Extraordinario, desde la nada. Y no solamente eso, por medio de la palabra fueron creados los cielos y la tierra, sino que la palabra de Dios en el libro de Juan, en el capítulo 1, verso 14, se encarnó. El Evangelio de Juan dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y, y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia, y lleno de gracia, no me acuerdo qué más dice ese pasaje bíblico. Y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Ya se hizo carne, entonces, habitó entre nosotros, hizo su tabernáculo entre nosotros, en nosotros, o entre nosotros. Se encarnó entonces, la palabra de Dios se encarnó. Esto es lo extraordinario, ¿ah? Que la palabra de Dios tomó forma de carne. La palabra de Dios entonces es Dios mismo, pareciera. Claro, porque eso dice Juan. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue. En él estaba la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, pero las tinieblas no prevalecieron contra ella. Está hablando acerca de la Reina Valera, dice el verbo. La nueva versión internacional dice la palabra. En el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Pero en griego el vocablo que se emplea es logos. En el principio era el logos. En el arjé era el logos. Logos es la palabra. Logos. En principio era el logos. El logo estaba con Dios y el logo era Dios. Se habla acerca de la palabra. Jesús es la palabra entonces. Dios es la palabra. La segunda persona de la Santísima Trinidad es la palabra, con la cual fueron creados los mundos. Y es el creador y sustentador de todas las cosas. Y se encarnó. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, dice Hebreos capítulo 1, verso 1, y no solo por la escritura, no solo por la palabra de Dios, sino muchas veces y de muchas maneras. Y ahora en este último tiempo nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. En el Salmo 19, David habla de la revelación de Dios, tanto en su creación como en su palabra. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por todas partes corrió la palabra de Dios. Ahí habla acerca de la revelación de Dios. Antes de que nosotros hablemos de Dios, ya las personas tienen una idea de Dios. No somos los primeros en hablar de Dios porque ya ellos tienen una idea de Dios, porque Dios se ha revelado anteriormente a ellos por medio de la creación. El cielo, la tierra, su experiencia, la naturaleza interior, la moral que tienen todos los seres humanos, todo eso es en Dios. La idea de Dios es innata, es natural, desde nuestro nacimiento. Nadie nos habla de la existencia de Dios porque eso es lo más natural, lo más inherente, lo más intrínseco nuestro. Todos somos seres que tienen una idea acerca de Dios. Y hay que hacer mucho esfuerzo para no creer en Dios. Mucho esfuerzo. Porque la idea de Dios, la creencia de Dios se da naturalmente. El problema del otro es el pecado. El pecado es que impide comprometerse con Dios, pero todos tienen esa idea de Dios. La palabra silenciosa de Dios que llega a nosotros en forma visual y no audible, debemos recordarlos hoy día. Las artes, por ejemplo, que es una palabra de Dios que llega a nosotros en forma visual, el cielo, como dice el Salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. También el libro romano dice lo mismo, que lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. De modo que nadie tiene excusa porque lo invisible de Dios se ha dado a conocer por medio de la creación.
Si se considera esos versículos bíblicos, la creación, el cielo, la tierra, todas las cosas creadas, como medios para revelar la palabra de Dios o medios de la revelación general, entonces se debe aplicar en las artes creativas. Las artes creativas juegan un papel en la proclamación de la palabra de Dios porque una vez ésta se hizo carne. ¿Cuáles son las implicancias al ver que Dios utiliza ilustraciones para darse a conocer? El cielo, por ejemplo, es una ilustración del poder de Dios. La historia también es una ilustración del poder de Dios. Nuestra conciencia, nuestra ley moral, nuestra naturaleza religiosa son ilustraciones de Dios. Por lo tanto, podemos emplear la misma estrategia de Dios para la evangelización y para dar a conocer a Dios, como por ejemplo el teatro o la dramatización. El teatro o la dramatización. Por eso que hay algunas iglesias que evangelizan por medio del teatro, por medio de la dramatización, haciendo sketch, por medio de la danza también, en algunas iglesias, por medio de la mímica, por medio de la pintura también se ha evangelizado. En la época de la iglesia antigua, la iglesia primitiva, la iglesia patrística, la iglesia medieval, utilizaban mucho las pinturas porque en esa época las personas eran analfabetas. Entonces, para poder enseñar la palabra de Dios se utilizaban las pinturas. En la iglesia del Oriente se utilizaban los íconos. En la iglesia católica romana utilizaban las figuras tridimensionales, estatuas, para la evangelización. En todas las iglesias habían pinturas, vitrales, que representaban algunas escenas bíblicas. Y esos vitrales servían para enseñar la palabra de Dios. Y es legítimo, porque Dios utiliza el mundo, la creación, el sol, las estrellas, la luna, para darse a conocer, como dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. La fotografía también, la arquitectura, claro que sí, la arquitectura, las iglesias han utilizado la arquitectura para poder evangelizar y dar a conocer a Dios. Principalmente las iglesias góticas, las iglesias medievales, las iglesias cristianas evangélicas, las iglesias reformadas, las iglesias anglicanas, por ejemplo, las iglesias metodistas, las iglesias luteranas, la arquitectura, las iglesias, es decir, la construcción, el edificio, es evidente que es una iglesia, estamos frente a una iglesia y hay una cruz allí, con algunas escenas bíblicas. Las iglesias ortodoxas son muy hermosas, de lejos se nota que ese edificio es una iglesia, ahí se reúnen los cristianos. Las iglesias acá nuestras, incluso aunque sean modernas, también hay elementos en la arquitectura que puede dar a conocer a Dios, si está la cruz ahí, por ejemplo. ¿Qué más? Los tapices pueden contar la gloria de Dios y anunciar la obra de sus manos también. La palabra de Dios no debe ser tomada exactamente solo como la escritura. La palabra de Dios es la comunicación de Dios mismo con el hombre. Eso es la palabra de Dios, la comunicación de Dios mismo con el hombre, cuando Dios se comunica. Eso es entonces la palabra de Dios. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? O comentarios acerca de la palabra de Dios incomprendido, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de la palabra de Dios, no es solamente la Biblia. Amén. Sí, sí se entendió, profe. Excelente, muy bien. Continuamos entonces. La palabra de Dios para la iglesia primitiva. ¿Cómo se dio a conocer la palabra de Dios en la iglesia primitiva? Por medio de la predicación y por medio de la enseñanza. Ya definimos lo que era predicación, ¿verdad? Dijimos que era proclamación como un heraldo, públicamente, con la finalidad de convocar a las personas, o también era un diálogo, una conversación en un tono familiar,
un testimonio también, o una predicación de manera exhaustiva. No tenían, pero él siempre era dar a conocer la obra que había Cristo, la obra que Cristo realizó a favor de los creyentes. Se podía dar de muchas formas, como una conversación, un diálogo, una proclamación pública o un testimonio exhaustivo. Y la enseñanza. Había ministerios especiales de la enseñanza como Priscila y Aquila. Lucas menciona en primer lugar a Priscila y en segundo lugar a Aquila. Parece que la que lideraba la enseñanza era Priscila, parece. Por eso que se menciona en primer lugar. Lo más probable es que así sea, porque cuando comienzan los viajes misioneros del apóstol Pablo con Bernabé, se menciona en primer lugar Bernabé, porque Bernabé era el que lideraba la obra misionera. Pero después, cuando ya están en la obra misionera, se menciona en primer lugar a Pablo y después a Bernabé. ¿Por qué? Porque era evidente que Pablo tenía mayor ventaja sobre Bernabé por el hecho de que el apóstol Pablo era un rabino, era un fariseo. Por lo tanto, conocía mucho más todavía, tenía contactos en las sinagogas. Un rabino, imagínense, sabe cómo funciona la cultura interna de la sinagoga, el rabinato. Por lo tanto, se menciona después en primer lugar a Pablo, porque ya dirigía él la evangelización. En cuanto a la enseñanza, aparece Priscila, era la que lideraba la enseñanza. Era una líder entonces de la enseñanza. Eso lo dice el libro de Hechos, porque se encargan de enseñarle a Apolos. Fue muy importante el ministerio de la predicación y la enseñanza de la iglesia primitiva. ¿Cómo se dio a conocer la palabra en el siglo primero? En distintas circunstancias. Predicaban en las sinagogas, por ejemplo, el apóstol Pablo, la estrategia que él utilizaba era ir los días sábados a la sinagoga. Yo recuerdo que tenía un compañero de curso, era adventista el séptimo día, y me invitó a su casa y el papá me pasó algunos libros. Y comencé a leer los libros del día sábado. Y los libros decían que los apóstoles guardaban el sábado. ¿Por qué guardaban el sábado? El apóstol Pablo guardaba el sábado. Porque los sábados ellos predicaban en la sinagoga. Pero era evidente que los sábados tenían que ir a la sinagoga porque si iban el día domingo la sinagoga iban a estar cerradas. Eran los sábados que se reunían los judíos para predicar o para enseñar. Y el apóstol Pablo evidentemente que va a ir el día sábado porque si va otro día va a estar cerrada la sinagoga. Y él necesita predicarle a las personas que se reúnen. Y el día que se reúnen ellos, los judíos, son el sábado. Y esto es una forma de proselitismo, nosotros lo podemos ver ahora, pero en esa época no se puede considerar como proselitismo porque no era otra confesión, sino que eran todos judíos y del judaísmo nace el cristianismo. El cristianismo en realidad era una secta del judaísmo, pero es parte del judaísmo. Después ya se considera como una secta por los judíos y finalmente se separan en el concilio de Jamnia en el año 90 después de Cristo. Ya no se permiten más a los cristianos ingresar a la sinagoga. Antes como era judío, tenían derecho de ingresar a la sinagoga. El apóstol Pablo va los días sábados entonces a la sinagoga y como él es un rabino, ¿qué creen ustedes cuando va un rabino? Es como, a ver, por ejemplo, viene un pastor, tiene que ser un presbítero. Supongamos que yo sea un presbítero, ¿sí? Un presbítero, un pastor antiguo de una denominación que todos lo conocen, y él viaja a distintos lugares que lo conocen. Entonces se reúne en una iglesia, y hay un pastor local. El pastor local que va a ser un presbítero, un predicador antiguo, un pastor antiguo de la denominación. Le da el mensaje a la visita. a- además que es un pastor presbítero que lleva años en una congregación. Él predica entonces. Si va a un local, el encargado de obra le va a decir al presbítero que predique, porque es una visita.
Así ocurría con el apóstol Pablo también. Él iba a la sinagoga y lo conocía. O él se presentaba, si no lo conocía, le presentaba que era un rabino. Así llegaba a la sinagoga del apóstol Pablo. Un rabino, un fariseo. Yo estudié con Gamaliel. Ah, Gamaliel. Claro, todos conocemos a Gamaliel. Vamos a escuchar entonces a un discípulo de Gamaliel. Y el apóstol Pablo comenzaba a hablar acerca de Jesús de Nazaret, que se le apareció camino a Damasco, que él es el Hijo de Dios, que fue crucificado como un blasfemo. Yo era perseguidor de esta secta. Iba a encarcelar a los cristianos que estaban en Damasco y se me apareció el Cristo que yo pensaba que estaba muerto y resulta que no estaba muerto, resulta que estaba vivo. Y me dijo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y luego yo quedé ciego, contaba el apóstol Pablo. Estuve 3 días sin comer, estuve ayunando porque no podía creer lo que me pasó. Quedé desconcertado la experiencia que tuve, porque resulta que ese Jesús que yo consideraba antiguamente un blasfemo, resulta que él era el Mesías. Y no es solamente el Mesías, sino que es Dios mismo, que se encarnó. Y después Ananías puso las manos sobre mí y recibí la vista, y fue lleno del Espíritu Santo. Todo eso contaba el apóstol Pablo en la sinagoga. Y algunos creían, querían seguir escuchando al apóstol Pablo. Y otros no creían en lo que él decía. Lo expulsaba. Claro, eran fervorosos, eran judíos como él. Por lo tanto, él sabe cómo reaccionan los judíos, por qué reaccionan así. Y lo persiguen y comienzan a fustigar al apóstol Pablo en todos los lugares donde va. En el libro de los Hechos mencionado. eh, Fue a Filipo, después fue a Tesalónica, después a Corinto, y ahí andaban los judíos detrás de él, boicoteando, saboteando todo el ministerio que llevaba a cabo el apóstol Pablo. Los que creían se reunían en casas, y después de reunirse en casas, el apóstol Pablo dejaba ancianos para que dirigieran la iglesia. Y así comenzó a formarse la iglesia. Después lo visitaba, después mantenía correspondencia, cartas con ellos para que crecieran en la fe de Jesucristo. Esa fue la estrategia que el apóstol Pablo utiliza en el siglo primero. Las otras estrategias es que se dirigían a las, i- a las ciudades importantes. Por ejemplo, si el evangelio se llevara a cabo hoy día, entonces el apóstol Pablo, acá en el sur, se dirigiría a, a Concepción, por ejemplo, se dirigía a Temuco, a Valdivia, a Osorno, Puerto Montt, sin las ciudades más importantes. Y establecería iglesia ahí, y estas iglesias de las ciudades, luego se irían a los campos a evangelizar. En el norte serían Antofagasta, Arica, Iquique, Coquimbo, La Serena, todos esos lugares. A las ciudades importantes iban, a las plazas, al mercado donde estaba la aglomeración de personas. Ahí se dirigía la estrategia de la iglesia primitiva, del apóstol Pablo. En otros casos, cuando el Espíritu de Dios lo dirigía, en el caso de Felipe, por ejemplo, un ángel le dijo que descendía de Jerusalén a Gaza, y después el Espíritu le dijo que se acercara al carruaje donde estaba el etíope, dirigido totalmente por el Espíritu Santo. En otros casos, el apóstol Pedro recibió una visión de parte de Dios para que fuera a la casa de Cornelio. Normalmente se evangelizaba en el trabajo también, los cristianos que se hacían cristianos, le comenzaron a hablar a sus colegas de trabajo, le comenzaron a hablar a sus familiares, los esclavos que se hacían cristianos le hablaban a otros esclavos, los esclavos eran trasladados a otras zonas y ellos seguían hablando acerca de Jesús. Y así lentamente, de a poco comenzó a crecer el Evangelio, hasta que en el año 311 se dieron cuenta que la mayoría del Imperio Romano eran todos cristianos, y por lo tanto tuvieron que cesar las persecuciones contra el cristianismo. Predicaban en el templo, en el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 11, que era el centro religioso del judaísmo. Predicaban en las sinagogas, como habíamos dicho, predicaban en las casas también, en todas circunstancias. Actualmente los hermanos predican
en las micros, en las plazas, en las calles, en los pasajes, en el centro de las ciudades, predican en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en la radio, en la televisión, en Internet, por medio de tratados, por medio de campañas evangelísticas, de diversas formas, conversando con los colegas de trabajo, hablando de los familiares, hablando de las amistades. Se emplean muchas formas, muchas estrategias, muchos métodos para dar a conocer el mensaje de Jesucristo. Al reconocer que la palabra no se limita a las escrituras, no debemos menospreciar la proclamación verbal bíblica del Evangelio. No era suficiente lo que sucedió en Pentecostés. Ellos necesitaron que Pedro le explicara lo que había sucedido en Pentecostés. Le dijo, esto es el cumplimiento de la promesa. Cristo cuando fuera ascendido a los cielos, entonces dijo él que iba a derramar su espíritu. Entonces cumplió su promesa. Él ya ascendió hasta la gloria de Dios y por eso ha enviado su espíritu, el cumplimiento de la promesa. Ellos son llenos del Espíritu Santo, por eso que ocurrió esto que ustedes ven. Explica el apóstol Pedro lo que ocurrió. No bastó que el paralítico fuera sanado en Hechos capítulo 3. Tuvo que haber una explicación. El paralítico sanó por el poder del Señor Jesucristo, que fue muerto, crucificado, sepultado, pero al tercer día resucitó entre los muertos y todavía sigue haciendo esta obra de poder. Lucas hace uso del verbo enseñar, didaskein, en Hechos capítulo 4, verso 2. Y con ello indica que los apóstoles pasaban tiempo, cuando les era posible, instruyendo a sus oyentes en todo el consejo de Dios. Los apóstoles se comprometieron en hacer comprender intelectualmente el Evangelio a las personas que los oían en las sinagogas. Solían discutir con los judíos, disputaban con los judíos acerca de la verdad de Jesucristo. Confundían también a otros. Confundían en el sentido de que no puede ser que un blasfemo, una persona que haya sido colgado en un madero, se supone que la ley decía, maldito todo aquel que es colgado en un madero, ¿cómo puede ser el Mesías? Por eso quedan confundidos. Y los discípulos hablaban que fue necesario para que Él llevara la maldición de nosotros en Él y así nos pudiera liberar de la maldición. Demostraban y exponían la verdad de Jesucristo, conforme a las escrituras del Antiguo Testamento. Refutaban con vehemencia la obra de Jesucristo en contraste con aquellos que se oponían a la fe cristiana. Es decir, aquí había un trabajo de apologética. Discutían, disputaban, confundían, demostraban, exponían, refutaban con vehemencia. Mira el trabajo que hacían. Emocionalmente una persona debe estar saludable para hacer todo ese trabajo porque debe ser emocionalmente, debe causar mucha fatiga. Debe ser muy cansador el disputar, confundir, exponer, demostrar, refutar con vehemencia, porque demanda mucha concentración en analizar los pasajes bíblicos, analizar los argumentos, responder los argumentos. Esto es cansador. Y eso es lo que hacían los discípulos, porque para responder las objeciones se requiere un proceso de reflexión y de estudio. Y eso es lo que hacían los apóstoles, realizar un trabajo de apologética, defensa de la fe. Argumentaban la verdad. La verdad entonces no es algo irracional, sino que algo racional. Se debe argumentar. También los apóstoles persistieron en la labor evangelística. Pablo y Bernabé en Iconio se detuvieron mucho tiempo para hablar con denuedo, para hablar con valentía. Pablo en Tesalónica por 3 días discutió con los judíos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras. No tenía problema el apóstol Pablo de utilizar las escrituras del Antiguo Testamento porque él es un rabino. Yo creo que, sin embargo, que le costó un poco articular las escrituras del Antiguo Testamento con la verdad de Jesucristo, porque debió haber sido muy complejo repetir todos los días, oye Israel, Jehová vuestro Dios, uno es, y después reconocer que Jesucristo es Dios también, y lo declara en el libro de Romanos, el cual es Dios por los siglos de los siglos, y en el libro de Colosenses dice, Él es el creador y sustentador de todas las cosas. Y habla acerca de su eternidad, de su preexistencia. Le adora, le invoca, le exalta. Es decir,
lo reconoce como Dios, pero sigue siendo monoteísta. ¿Cómo conciliar esto en su mente, en la mente de alguien, de una manera tan abrupta? Bueno, tuvo que tener su tiempo de reflexión el apóstol Pablo para predicar a Jesucristo como el Dios, como la segunda persona de la Santísima Trinidad. Se predicaba la palabra y se enseñaba en las casas. En los cultos se predica la palabra, pero si los hermanos no entienden lo que quiso decir el predicador, o si no están de acuerdo con lo que dijo el predicador, o si no fue suficiente lo que dijo el predicador, no existe la posibilidad de levantar la mano y preguntar qué quiso decir el predicador cuando anunció algún pasaje de la Sagrada Escritura y lo explicó, no se logró entender bien. No existe esa posibilidad en los cultos, porque la predicación es un monólogo, es un discurso, solamente habla uno, pero en las casas es distinto. Por favor, mis estimados hermanos, me indica cuáles son las facilidades que brinda la evangelización en los hogares. ¿Cuáles son las ventajas que tiene cuando se evangeliza en los hogares? Eh, sí, profesor, ¿me escucha? Fuerte y claro. Ya. Yo creo que, bueno, a simple vista, una de las ventajas que podría tener la evangelización en los hogares es que cuando uno va a un hogar, por ejemplo, se crea una conexión sentimental, emocional, con las personas de la familia del dicho hogar. Se crea una amistad, un nexo, una conexión ahí, y es mucho más accesible a la persona y queda mucho más abierta a escuchar de la palabra. Se hacen amistades, relaciones, se empieza por el camino de la amistad, de la convivencia social. Yo creo que es una de las ventajas. Se conoce mucho mejor Correcto. entre las personas, entre el evangelizador y el evangelizado, digamos. Eso yo podría Excelente, ver que muy es una bien. de las ventajas que se da en la evangelización en las casas. Excelente, Manuel. Muchas gracias. ¿Alguien más, mis hermanos, por favor? ¿Cuáles son las ventajas de la Hermano Pablo, evangelización en los hogares? hermano Pablo, Adelante, mi pastor Elías. mire, yo estaba, bueno, ya como voy en esta segunda clase, tercera clase, estaba pensando que importante he aprendido aquí también de cómo llegar a las personas. Una experiencia breve, hay un joven, por ejemplo, que por ahí por el año 90, 92, él era, no quería saber nada con el Evangelio y bueno, sus papitos iban y me invitaron sus papás a su casa y él no aceptaba pastores. Fíjese cómo, bueno, yo creo que Dios da la gracia en algunos casos, la sabiduría. Entonces él tenía un cuadro de Colo Colo pegado en su cocina y yo le empecé a hablar de Colo Colo y ahí, en fin, entré con él, por ese lado con él. Y fíjese que después, más tarde, dentro del año, lo empecé a invitar al culto donde estamos empezando. Finalmente, para resumir, entró la palabra a su corazón, se convirtió al Señor y hoy día es un pastor en la obra del Señor. O sea, yo resalto cómo especular el terreno, ver para poder entrar con la palabra. A eso realmente me reconforta en todo estos estudios, que no es de llegar como uno, yo fui formado, de pararme en la calle y predicar el evangelio y nada más, pero a veces uno tiene que ver los terrenos y aquí lo estoy viendo en estos estudios. Eso me aporte, hermano Perfecto, Pablo. perfecto, pastor Elías. Muy bien, muy bien. En la llegada fue por Colo Colo, entonces, por el equipo de fútbol. De Sí, algo que más le apasiona a alguien, ¿ah? Porque otro puede ser por medio de la Hermano, un pintura. comentario. Sí, hermano Alan, adelante. ¿Sabe cuál es la ventaja, creo yo, el evangelismo en las casas? Porque hoy en día, ustedes, como les había comentado un mensaje, disculpe, la puerta un poco más la señal, hoy en día las leyes quieren, ¿cómo se llama?, cortar la libertad de culto.
Entonces, ¿por qué motivo lo digo? Porque hoy en día cualquier cosa, un poco de bulla, dicen, estos evangélicos son molestosos, son bulliciosos. Entonces, evangelizar individualmente en las casas, igual encuentro una estrategia y una ventaja por la época en la que estamos viviendo. Perfecto, correcto. Muy bien, hermano Alan. Excelente. Bien. El pastor Mauricio, adelante. Bueno, yo quería aportar sobre lo mismo, ¿cierto? Pero una de las cosas que también no escuché es que se informa una coinonía, como decía el pastor, y se interactúa más en las preguntas. Uno tiene más tiempo para Exacto. poder ordenar bien el tema, enseñarle bien lo que es el sacrificio de la cruz de Cristo, que esto no es una religión más, que todos tienen puesta la iglesia en la cabeza, ¿me entiendes? Todos ven la iglesia, el negarse, pero cuando uno le puede explicar bien a las personas qué significa el sacrificio de la cruz, lo que es el perdón de los pecados, la vida eterna, eh, y a la mano con el testimonio, ¿no? A la mano con el testimonio, como mismo Pablo lo expone, ¿cierto? De verdad que se forma un ambiente muy, muy lindo. Yo tengo experiencias tremendas acá en la cuarta región. Me han pasado cosas tremendas en lo que es el evangelismo personal, el evangelismo personal. Y también de lo que es la calle, pues hay gente que ha salido a buscarnos para que oremos en sus casas. Y hemos tenido una experiencia muy, muy, muy linda. Entonces, siempre hay algo especial en lo que es el predicar la palabra persona a persona o en las casas. Mm. Eso. Perfecto, doctor Mauricio. Muchas gracias. Muy bien, mis hermanos, muchas gracias por sus intervenciones. El- entonces, las facilidades, las ventajas, es que puede dar pie a las réplicas también. Se pueden realizar discusiones sobre un pasaje bíblico en particular. Se presentan debates, se dan argumentos, testimonios espontáneos de cristianos. Se hacen preguntas, se puede aclarar bien un tema cuando está en las casas, hay más confianza igualmente. Bien. La palabra de Dios para la iglesia primitiva era confirmada por señales y maravillas igualmente. Estas pueden ayudar a la gente a llevar una vida, una fe viva. Aunque Pablo era cauto cuando le pedían señales, porque eso dice Corintios capítulo 1, verso 22, conocía el valor de la señal y maravilla en su trabajo evangelístico. Las sanidades pueden ser también un medio poderoso en que Dios hable a un individuo con el propósito de comunicar su amor y la verdad del Evangelio. En la iglesia primitiva, la evangelización iba acompañado de señales y milagros. Expulsión de demonios, por ejemplo, sanidad de los enfermos, le daban vista a los ciegos, levantar a los paralíticos. Bueno, el poder es lo que Dios hacía. El creyente predicaba la palabra y Dios lo confirmaba por medio de estos actos milagrosos, actos de poder. En el libro de Hebreos, en Hechos, en los Evangelios, se detecta que la palabra de Dios era confirmada por señales y maravillas. Y es un poderoso también medio para confirmar la verdad y la autenticidad del Evangelio. No es suficiente, sin embargo, ¿va? Para autentificar la verdad del Evangelio, porque eh, se debe confirmar igualmente por medio de la palabra de Dios, porque también es verdad que en otras religiones se encuentran milagros, se producen milagros. Podemos ver esta posibilidad de los milagros en la fe de que no es cristiana o no es bíblica. En los magos de Egipto, por ejemplo, ellos realizaron milagros también, señales. Por lo tanto, ahí ya estamos viendo que se producen milagros que no son de Dios. Era comunicado con poder por medio de la oración y la alabanza. La palabra de Dios era comunicada con poder por medio de la oración y la alabanza. Los discípulos esperaban el poder en oración y en ruego, nos dice el libro de Hechos capítulo 1, verso 14. Los discípulos reciben poder por medio de la alabanza y la oración, Hechos capítulo 4, verso 23 y 31. El lugar donde estaban ellos congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a predicar con valentía la palabra de Dios. Por medio del ayuno, el Espíritu seleccionaba a sus ministros. El ayuno es la alabanza, la oración,
la reunión en la iglesia, el congregarse en una iglesia, el ayuno, todo esto son disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales tienen la finalidad de formar el carácter, de que las personas se parezcan más a Jesucristo. Hay un autor y un profesor, Dallas Willard, se llama el profesor. El libro de él es la gran omisión, volviendo a las enseñanzas esenciales sobre Jesús, de Jesús sobre el discipulado. Es un autor que siempre está hablando acerca de la formación espiritual. Me gusta mucho porque habla acerca de la formación espiritual, es decir, las prácticas básicas de los cristianos, la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, la meditación, el silencio. La soledad también habla acerca de él. Y él cuenta su experiencia. Él dice, es un pastor de una iglesia en Estados Unidos. Cuando él ayuna y predica sus sermones el día domingo, bueno, él está hablando en una época cuando estaban los DVD, cuando se vendían los DVD. Bueno, no dice qué vendía, si eran cassette o DVD, no sé, pero él dice que vendía sus sermones el día domingo. Los hermanos iban a comprar los sermones después del culto. Y él dice que cuando él ayunaba para predicar, la cantidad de ventas de sus predicaciones aumentaba. Y él no sabe por qué, pero aumentaba. Qué impresionante, ¿eh? Por eso él dice, yo siempre cuando Dallas Willard dice, yo siempre cuando predico tengo que ayunar, dice, porque sabe que hay un respaldo, no sabe cómo explicarlo, y no sabe por qué pasa, qué ocurre, pero los hermanos van a buscar el material que se grabó de la predicación para luego escucharlo, seguir escuchándolo en la casa. Eso es lo que comenta Dallas Willard. Por eso él dice ahora, siempre cuando predico tengo que ayunar. Bueno, el ayuno le da un poder, ¿eh? Un poder espiritual, que no sabe cómo explicarlo. Se debe experimentar nada más, dice él. Bueno, igual que la salvación. No se puede explicar la regeneración, por ejemplo, la justificación, la santificación, la predestinación, la perseverancia de los santos, cómo es que nosotros nos volvimos al Señor, cómo ocurrió eso. No podemos explicarlo muy bien, simplemente ocurrió y ahora somos creyentes y para que me entienda la otra persona, lo que me ocurrió espiritualmente conmigo, en mi corazón, en mi alma, solamente otro creyente lo va a entender, pero un incrédulo no va a saber qué es lo que es eso de convertirse a Jesucristo. Bueno, lo mismo dice él con respecto al ayuno y la oración. Lo van a entender aquellos que lo han experimentado, de lo contrario no se puede explicar qué es lo que ocurrió. Bien, continuemos. La palabra de Dios, sí, seguimos con la palabra de Dios, enfatizamos bastante la palabra de Dios, ¿no? En toda esta clase. Se proclamaba por medio de la piadosa organización. Entonces aquí es variada la forma en que se manifiesta la palabra de Dios, ¿no? Por medio de una piadosa organización. La más básica organización de la iglesia eran los apóstoles, que eran los fundamentos de la iglesia, Cristo la piedra principal, los apóstoles después. Después se establecieron ancianos en la iglesia. Aparecieron los diáconos después. Los ancianos en griego es presbíteros. Y los diáconos, bueno, se establecieron para la administración de la iglesia en temas de recursos económicos. Entonces tenemos los apóstoles, los presbíteros, que son los ancianos, y los diáconos. Diácono significa servidor. Después, más adelante, van a aparecer los obispos, que la misma función del anciano, presbítero. Poimen se le va a denominar pastor, al que cumple la función de anciano. El anciano tiene varios nombres entonces, presbítero, poimen y episcopo. Y así se va a organizar la iglesia.
muy bien organizada. Es el éxito de la iglesia, la organización de la iglesia constituye su éxito. Unas razones de su éxito. Se anunciaba por medio de la acción y el social y el servicio social. La palabra de Dios para la iglesia primitiva se anunciaba por medio de la acción y el servicio social. Se cuidaba de las viudas. En 1 Timoteo capítulo 5, verso 3 al 10 también. Estamos en un contexto griego acá en 1 Timoteo. Se cuidaban a las viudas, es decir, las ancianas que habían perdido a sus esposos, no tenían hijos. Entonces era responsabilidad de la iglesia de que ninguno sufriera necesidad, de que ninguno mendigara, porque eso es responsabilidad de la iglesia. Esta responsabilidad del cuidado por las viudas está basada en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 58, versos 6 al 7. Podemos citar más texto bíblico en el Antiguo Testamento, porque toda la ley del Antiguo Testamento, los profetas también, una y otra vez, esto es modo de ejemplo, Isaías 58, versos 6 y 7. Pero toda la ley y los profetas hablan de la responsabilidad de la comunidad judía, la responsabilidad social de la comunidad judía es proteger especialmente a los vulnerables de la sociedad, al pobre, al huérfano, a la viuda, al extranjero, al desamparado. A todas estas personas la ley judía los protegía y la responsabilidad de ver de la comunidad judía de ayudar a estas personas. Ahora como la iglesia es la continuadora del pueblo de Dios, debe hacer exactamente lo mismo, los mismos principios. Ayudar y servir a los hermanos que están en necesidad. Así se evangelizaba. La evangelización y el servicio social son indivisibles. Y es lo que debemos tener en cuenta. Se predica haciendo servicio social, se hace servicio social evangelizando. Jesús cuidaba los cuerpos y las mentes de los seres humanos, a la vez que la condición espiritual delante de Dios. Y frecuentemente enseñó la responsabilidad social del hombre al igual que su vida privada. No solo dejó la gran comisión, sino también el gran mandamiento de amar al prójimo como nosotros mismos. Ah, qué interesante eso, ¿ah? Amar al prójimo como a sí mismo. En el servicio social es una demostración concreta del amor al prójimo. En la parábola del buen samaritano habla del amor al prójimo, independientemente de quién sea, porque esa persona que está ahí tendida en el suelo no se sabe, está inconsciente, está desnudo, no se sabe de dónde es, quién es, a esa persona se le debe ayudar, es decir, servicio social. El servicio social no es optativo, no podemos discutir sobre si debemos evangelizar o promover una acción social, pues ambos van de la mano. El servicio social o las buenas obras son un criterio que Dios va a utilizar para el juicio final también. Bienaventurado, dice, bendito de mi Padre, eh, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo en la cárcel me visitaste, estuve desnudo y me vestiste. ¿Cuándo te vimos así? ¿Por cuánto le hiciste a uno de estos, mi hermano más pequeño? A mí me lo hiciste. El servicio social entonces, las buenas obras, es un criterio que Dios va a utilizar para el juicio final, es decir, muy importante. Es un rol de la iglesia, la evangelización, en la práctica del servicio social. El ejemplo de Jesús, la evangelización personal, Cristo predicó a Nicodemo, es decir, el evangelismo personal fue practicado por Jesucristo. Nicodemo, por ejemplo, bueno, Nicodemo recurre a él, y la mujer samaritana, conversan personalmente. En la posmodernidad, bueno, contextualizar la posmodernidad, las personas en la posmodernidad son muy individualistas también, son hiperindividualistas, por lo tanto esta evangelización personal será mucho mejor entonces. Dos principios, las oportunidades llegan siempre y cuando nosotros las queramos, la mayoría de las personas están hambrientas de Dios. Lo último, el ejemplo de Jesús con respecto a la mujer samaritana, Jesús, lo que aprendemos en la evangelización personal de Jesús y la mujer samaritana, dejar los prejuicios. Porque la mujer, primero que nada, era mujer, era samaritana, era de otra religión, era de baja moralidad, de baja posición social, despreciada por los judíos, pero nada de eso le importa a Jesucristo.
se abandona todos los prejuicios. Presenta la necesidad del Salvador sin dejar de comunicar el amor por el pecador. También Cristo cruza las barreras de separación raciales, religiosas, de género, culturales. Le comunica que es pecadora, pero no deja de expresar su amor hacia ella. Y lo último que podemos aprender es que debemos ocuparnos de hacer la voluntad de Dios, lo cual es el sustento espiritual. Es decir, la obra de Él es su comida, bebida. Su comida es hacer la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que aprendemos en este episodio de Jesús con la mujer samaritana. Perfecto, mis queridos hermanos. Estamos en la hora. Vamos a